Tenemos un problema. Uruguay se ubica luego de Haití y Surinam como el tercer país de Latinoamérica con mayor número de niñas, niños y adolescentes institucionalizados por habitante. Crecer en esos contextos los afecta directamente en varias dimensiones. Ese es el planteo con el que la senadora colorada Carmen Sanguinetti organizó esta semana una actividad en el Parlamento sobre derecho a la familia. La intención de la legisladora es trabajar hacia un proyecto de ley abarcativo e integral que contemple los 3 momentos clave: antes de la institucionalización, durante y después. ¿En qué consistiría un proyecto como este? ¿Qué soluciones se pueden plantear para reducir la cantidad de niños que viven en hogares y darles, en cambio, una familia? Bueno, vamos a charlar en los próximos minutos con la senadora Carmen Sanguinetti, licenciada en Dirección de Empresas, máster en Políticas Públicas, senadora por el sector Colorado de Ciudadanos. Carmen, bienvenida, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muchas gracias, Romina, por la invitación. Un placer estar con ustedes esta mañana. Este es un tema que a usted le interesa desde hace años, ¿no? Al menos desde 2019, según contó incluso en el conversatorio del lunes pasado. Sí, en realidad en ese año, en el 2019, UNICEF organizó en Chile un congreso, UNICEF Uruguay junto con UNICEF Chile, porque Chile tampoco estaba muy bien en esta temática, y organizaron un congreso en donde participaron decenas de funcionarios del INAU y un representante por partido político. Yo fui como representante del Partido Colorado, en aquel entonces estaba como vocera de los temas sociales del Partido Colorado, y bueno, y ahí la verdad es que me topé de lleno con esta realidad, que si bien yo he trabajado mucho en temas de infancia y adolescencia, sobre este ángulo nunca había trabajado, y bueno, realmente vimos la experiencia. Fueron unos 3 días en donde conocimos de primera mano la experiencia de países, por ejemplo Rumania, ¿no?, como uno de los casos más emblemáticos, si no el más emblemático, que logró revertir esta situación del alto porcentaje de los niños y adolescentes institucionalizados, ¿verdad? Entonces, un poco el objetivo de este congreso fue conocer experiencias exitosas que se habían dado en otros lados, entender los distintos modelos frente a una alarma. Por ejemplo, acá tenemos un modelo que pueden ser los países nórdicos, ¿no? Que cuando se despierta una alarma en una familia, lo que hace el Estado es ir a desplegar un montón de herramientas para de alguna manera apuntalar a esa familia, para que esa familia pueda cuidar a ese niño o adolescente, y el modelo más, como puede ser el americano, en donde se despierta una alarma y lo que se tiende a hacer es institucionalizar, ¿verdad? Y en el camino y en ese espectro hay un montón de grises, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Después conocer experiencias innovadoras de algunos países que han logrado, por ejemplo, con el modelo de mentorías, algunas experiencias exitosas. Y la verdad es que es un tema que yo me traje en agenda desde aquel entonces. Estuvimos desde el año pasado ya empezando a interiorizarnos en el tema, empezando a estudiar cuál es el derecho comparado para abordar esta realidad, conformando un equipito de trabajo que fueron un poco los que estuvieron como oradores en este conversatorio que hicimos el lunes, que tuvo como 2 partes. Una parte inicial de oratoria, que seguramente es la que algunas personas puedan haber visto desde YouTube o quedó colgado en la web del Parlamento, en donde participó, por un lado, Lucía Bernaza de UNICEF, que obviamente estuvo en ese congreso y que es la persona que viene siguiendo este tema. Después estuvo, por supuesto, el doctor Pablo Abdala como presidente del INAU, con quien también venimos trabajando hace ya un par de meses en esta temática. Después la licenciada Lucía Barros, en representación de la sociedad civil. Ella trabaja en aldeas infantiles, pero fue como representación de FIPANA. Y también el juez Eduardo Cavalli, que en definitiva, obviamente, que la justicia tiene un rol fundamental en todo esto. Entonces, esto es uno de esos casos en donde presentar un proyecto de ley no es una tarea sencilla, en el sentido de que tiene que haber, es importante contemplar y entender las distintas miradas y las distintas voces en este tema. Y Uruguay está, de alguna manera transitando lo que es un cambio de paradigma en el INAU, sin duda, y desde las organizaciones de la sociedad. Podemos hablar, ¿no? A ver, primero, capaz que para poner el foco ahí, hablemos un poco del derecho a la familia como tal, ¿no? Está reconocido
reconocido en la Convención Internacional del Derecho del Niño, ¿verdad? Sin duda. El derecho a vivir en familia es uno de los derechos principales que tienen los niños, ¿verdad? Y es un derecho que debemos proteger. Es importante también, digamos, pensar qué es lo que nos sucede como sociedad. Como sociedad tendemos, creo yo, a pensar, bueno, un niño institucionalizado, un adolescente está cuidado y el Estado se está haciendo cargo. Sí, claro, nosotros entendemos que sí, el Estado se tiene que hacer cargo. El tema es cómo se tiene que hacer cargo. ¿Es la institucionalización la opción idónea o la opción idónea es que el Estado se haga cargo en un modelo de acogimiento familiar? ¿No? Y acá, como todo cambio de paradigma, indudablemente ofrece muchas resistencias y cambiarlo requiere tiempo, dedicación y evidencia. Acá lo hemos visto el cambio de paradigma, por ejemplo, en diversas oportunidades cuando hemos hecho notas con las familias amigas, ¿no? Que es una de las herramientas que tiene el INAU para evitar que los niños se institucionalicen. Y acá en esos puntos siempre desde el INAU señalan, bueno, o desde los hogares, incluso que tienen a su cargo a los chicos, dicen, no es que no hagamos todo, ¿no? Por darle y que ahí no esté cuidado. El tema, ¿no? Es, bueno, ¿cuáles son las mejores condiciones en realidad? Es en un hogar donde hay 20 nenes para la hora de comer, para acostarse, que no quiere decir que no le leamos un cuento, sino que, bueno, qué mejor que ese niño en realidad pertenezca a un grupo más chico, ¿no? Donde tenga esa contención de la familia, del afecto más directo, por más que haya en el hogar cantidad de gente dando todo en muchos casos, ¿no? Sin duda. Pero a eso va el cambio de paradigma al que hacemos referencia. Totalmente. Y hay mucha evidencia hoy en día en cuanto a, y acá es súper delicado hablar de este tema porque por supuesto que no queremos estigmatizar a los niños o adolescentes que se encuentran en esta situación, por eso hay que ser muy cuidadosos, pero la realidad es que hay mucha evidencia hoy, digamos, en relación a qué efectos tiene el no criarse en un entorno familiar, ¿verdad? Hay décadas de evidencia en este sentido. Entonces, realmente nosotros ponemos el foco ahí. Nos parece que el derecho a vivir en familia, como te decía, es uno de los derechos fundamentales a proteger. Y bueno, y la idea de este proyecto de ley es, de alguna manera, traccionar este cambio de paradigma y tener una mirada integral en un proyecto de ley que no sea una ley marco. Yo creo que lo dije en el conversatorio, filosóficamente, si se quiere, no estoy alineada con las leyes marco que nos quedan muy lejos, ¿no? Esto obviamente es todo opinable y es debatible y es argumentable. En lo personal, yo creo que esas leyes que nos quedan muy lejos y que muchas veces fueron pensadas para un país, yo digo, a veces se legisló como si fuéramos Holanda y nos trajo problemas de un país que no somos o que no éramos, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos cuando se legisla, desde mi perspectiva, porque, bueno, en el proceso se pueden generar un montón de ruidos y un montón de problemas que son necesarios atender. Entonces, esto no pretende ser una legislación que nos quede lejos, todo lo contrario, pretende ser un conjunto de pasos, capaz pequeños, capaz menores, pero en la dirección correcta para que en la sumatoria lo que logren es una mejora a la realidad que hoy tenemos, que es una realidad que nos interpela. Antes de profundizar capaz en eso, en cuáles pueden ser esos pequeños pasos, capaz que los oyentes no todo lo tienen presente, ¿no? ¿Qué historias hay detrás de esos niños que están institucionalizados o que lamentablemente tienen que transitar eso como opción? En muchos casos hablamos de violencia familiar, ¿no? Sí. Ahí siempre se dice, bueno, a veces sí, el que termina pagando lamentablemente es el niño que se lo lleva al hogar del INAU, en vez de que el violento o los violentos de la familia, ¿no? Sean los que quedan aislados. Sí. Esa es una realidad. Sí, totalmente. Y creo que es importante también empezar a desmenuzar qué es lo que pasa. Por poner un ejemplo de la sociedad civil, sí. Tú mencionabas recién todo lo que es familia mía. Me tocó en una de las mesas participar, conversar con la directora de la Fundación MIR. Entonces justamente le preguntaba, bueno, en promedio, ¿cuánto tiempo están los bebés con estas familias? Me decía 4 meses. Y después le preguntaba, ¿cuál es el resultado? O sea, en general, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, la mitad de esos bebés vuelven a su familia de origen. Por supuesto que no vuelven de manera automática, porque si ese bebé, digamos,
dio con la Fundación Mires porque alguna alarma se despertó. Entonces, esos bebés vuelven con la familia de origen después de un trabajo de técnicos intensivísimos, porque la tarea de criar y cuidar, yo siempre digo, es una de las tareas más demandantes que tenemos y cualquiera que es madre o padre lo sabe. Es de las tareas más exigentes, ¿verdad? Entonces, muchas de estas familias seguramente se les despertó una alarma porque alguna situación sucedió, pero eso no necesariamente quiere decir, bueno, esto los va a inhabilitar de por vida de su tarea de cuidar. Es que en el conversatorio surgió, ¿no? Esas cifras, a ver, aproximadamente la última cifra de niños institucionalizados, ¿cuál es? Está por encima de los 4.000, según los que revisamos esa misma mañana, está por encima de los 4.000. Y 86% de los niños que viven en hogares del INAU mantiene, hogares que el INAU de alguna forma tiene, con el cual tiene convenio, 86% de los niños que viven en hogares del INAU mantiene contacto con algún miembro de su familia al menos, ¿no? Sí, esa cifra es altísima. Y es sorprendente, ¿no? A veces tenemos esta idea de que los niños están ahí sin ningún tipo de contacto con su familia de origen. Lo que no quiere decir que se puedan hacer cargo. Claramente no se pueden hacer cargo, pero mantienen algún tipo de contacto de vínculo. Exacto. Ese sería un dato relativamente positivo a leer dentro de esta situación. Sin duda. A mí me sorprendió la primera vez, cuando yo lo miré no era tan alto, pero la verdad que no recuerdo ahora, pero sí me acuerdo de que fuera mucho más alto de lo que yo intuía, ¿verdad? Entonces, acá hay un potencial muy grande para trabajar en esto, en lo que tiene que ver con el apuntalar a la familia, ¿verdad? Y acá una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que esto no necesariamente implica más recursos. Hay muchos ejemplos de tanto desde la sociedad civil como desde el Estado de este cambio de paradigma, de esta reconversión de modelo, ¿no? Entonces estamos transitando un camino que va desde nuestra perspectiva en la dirección correcta. Nosotros entendemos que esto debería profundizarse y debería acelerarse, también porque hay una dimensión de tiempo que no es menor y que tiene que ver con la percepción de la temporalidad en los niños y en los adultos, y sabemos que eso es bien diferente, ¿verdad? No es lo mismo una semana, un mes para un adulto que una semana, un mes para un niño. Ahí me quedé con las cifras. Dijimos 86% mantiene contacto y de hecho solo 1 de cada 10 niños que está institucionalizado está en lo que se llama condiciones para ser adoptado, ¿no? Sí, ahí tenemos un gran desafío, ¿verdad? Ahí tenemos un gran desafío porque justamente los que no, la mayoría no tienen la condición de adoptabilidad. Creo que en lo que tiene que ver con adopciones se han hecho grandes mejoras, algunas que tienen que ver con gestión. Hasta hace muy poquito, una familia de Artigas que quería adoptar a un niño tenía que venir varias veces a Montevideo para parte del proceso. O sea, una cosa como tan básica como descentralizar el proceso de adopciones no existía hasta hasta la gestión que comenzó la gestión del doctor Abdala. O sea, hay cuestiones de gestión que han mejorado, hay algunas cuestiones desde el punto de vista normativo, desde nuestra perspectiva, que han mejorado con se incluyeron con la LUC. Exacto, con la LUC, que ya están arrojando resultados y que obviamente es un poco prematuro para tomar... que entre otras cosas, lo que buscaban esos cambios normativos era acotar y acortar, los tiempos de espera en las adopciones, ¿no? Los tiempos de proceso del trámite de adopción. Exacto, habían familias que esperaban 4, 5, 6 años, ¿verdad? En un proceso que sabemos que es afectivamente muy removedor, muy demandante. Entonces, claro, habían un porcentaje significativo de familias que terminaban desistiendo de este proceso y nos perdíamos como sociedad de padres que tenían la intención de adoptar niños. Entonces ahí hay todo un camino en el cual se están haciendo mejoras y mejoras significativas. Eso es una de las partes de este tema, ¿verdad? Bien, pero ahí tenemos, claro, ahí solo es 1 de cada 10. Las otras situaciones atrás tienen niños que están separados de sus familias porque esas familias no se pueden hacer cargo, en muchos casos por situaciones de violencia detrás, pero en otros casos también por situaciones económicas complejas, sí. ¿No? Cerca de 20% de esos niños responde a que su familia, desde el punto de vista de la manutención, no puede asumir
esa responsabilidad. Claro, por eso es que decíamos que acá hay como, si se quiere, dos grandes ejes de trabajo. Está lo que se pueda lograr desde un proyecto de ley que busque ajustar algunas cuestiones como pueden ser plazos y demás, y después está lo que tiene que ver con el trabajo interinstitucional. En ese año 2019, cuando volvimos de este congreso en Chile, recuerdo que tuvimos una reunión en donde justamente se convocaron a los distintos organismos que tenían que ver con esta realidad. Y yo quedé muy sorprendida de que no había un trabajo fluido entre los distintos organismos del Estado que están vinculados a esta temática. ¿A qué se refiere? ¿A qué organismos? A ver, para entender bien. Y bueno, esto tiene que ver, hay una pata que tiene que ver, por supuesto, con el INAU, pero también en vinculación con lo que es el MIDES, en vinculación con lo que es vivienda, en vinculación con lo que es salud. O sea, yo creo que nosotros en nuestro país tenemos un debe histórico. No, digamos, excede absolutamente esta temática, pero en lo que tiene que ver con el trabajo interinstitucional hay mucho camino por recorrer y bueno, y por supuesto que se han hecho muchas cosas. Yo no soy de la idea de que todo haya estado mal, ni que obviamente que esto es un camino y es un trabajo que se va construyendo, pero en una temática como esta, en donde un niño, un adolescente tiene, digamos, un montón de aristas diferentes, esto también requiere, esto lo hemos hablado con el director Abdala, y bueno, y obviamente se están haciendo esfuerzos en este sentido, pero todavía falta mucho por hacer en esto de, bueno, aceitemos estos mecanismos de apoyo cuando hay estos niños en estas situaciones de vulnerabilidad. Ahí el propio Abdala mencionó algunas cosas que destacaba él, por ejemplo, se venían implementando, ¿no? El plan Familia Amiga, continuar promoviéndolo para buscar que más familias asuman esa tarea de cuidados por ese tiempo, que implica muchísimo amor y desapego después, ¿no? Tener esa capacidad de decir, bueno, ese niño se va a ir y esto que pasa por acá es algo transitorio. También mencionó que se incrementaron las partidas económicas, ¿no? Para dar parte de ese sostén, pero ahí es como por parte del INAU, ¿no? Uh-huh. Usted lo que está planteando es, bueno, el MIDES que puede tener una alerta allí y se puede hacer algo por ese lado. Claro, o sea, se tiene que tener un abordaje interinstitucional en esto, no hay otra forma de creo yo, de verlo, lo cual requiere unos esfuerzos mayores, sin lugar a duda. Creo que se están dando pasos en este sentido, interesantes, y bueno, creo que hay que profundizarlos y también hay que, como les decía, como le hablábamos más temprano, ver en esto que sucede hoy en los hechos, ¿cuáles son esos mecanismos que podemos ajustar? Entonces, por ejemplo, en el antes de la institucionalización, conversaba con una de las juezas que también me tocó estar en una de las mesas, que la verdad que fue súper grato tener muchos representantes del Poder Judicial en el conversatorio. Ella me decía, bueno, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo que tiene que ver con cuando se está buscando en esos anillos concéntricos, uh-huh, capaz que no los progenitores, sino en el siguiente. Está bien, los padres no se pueden hacer cargo, claro, pero siempre se busca ese anillo de contención, abuelas, algún tío, exacto, a veces hasta algún vecino que tenga mucha relación con ese niño. Ese proceso, esos artículos no tienen ningún plazo hoy. Entonces, bueno, por ahí sería deseable que existiera un plazo, porque por supuesto que queremos asegurarnos de que se haga el trabajo y que el trabajo se haga bien. Un plazo por el cual se puede buscar en ese anillo de contención, claro, un plazo máximo. Claro, un plazo máximo, porque acá está siempre como la tensión entre que se haga un trabajo exhaustivo y el plazo, ¿verdad? Pero bueno, capaz que si pusiéramos un plazo máximo, de alguna manera evitaríamos que esto se eternice, que estos procesos se eternicen y que realmente esa búsqueda de anillos concéntricos alrededor de un niño o un adolescente lleve, no sé, 4 años. No pareciera ser razonable. No, porque en el medio es un niño, es la vida de un niño. Claro, puede pasar de la niñez a la adolescencia en esos 4 años, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo concreto de una modificación que podríamos implementar en el antes. Después, en el durante también hay que hacer una profundización a ver cuáles aspectos se podrían mejorar una vez que ya el niño está institucionalizado. Y después en el después, por ejemplo, hay una ley de cuidados parentales que impulsó la diputada Carla Carrizo en Argentina, que bueno, tenemos pendiente conversar con ella, pero la ley en sí misma está muy bien pensada y muy bien diseñada y tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué pasa con un joven que sale de la institucionalización y entra a la adultez sin esa contención familiar?
todos los que somos padres o abuelos o tíos sabemos que ese proceso, Sí, esa tenemos transición... niños que han cumplido 18 años y han tenido que dejar el INAU sin haber pasado, capaz que en ningún momento, por una familia, ¿no? Exacto, y sin haber ejercido esas cuestiones o haber ejercido menos de lo deseable, muchas de esas cuestiones que suceden en las familias que tienen que ver con esa transición hacia la adultez, ¿verdad? Hoy hablabas tú de un ejemplo de un hogar de 20 niños, ¿no? Eso en el mundo, en las distintas temáticas vinculadas a estos temas, salud mental, discapacidad, lo que se está yendo es hacia unidades más pequeñas en donde se cogestionan estos centros, ¿no? Entonces no tiene que ver con necesariamente un hogar en donde todo lo que está vinculado a la comida, a la limpieza y demás está medianamente resuelto, sino tiene que ver con esto de, bueno, lo que sucede en una familia. Uno saca la basura, el otro se ocupa de los platos. Digo, esta cuestión como natural. Entonces, digo porque al pensar esto de salir a la adultez sin esa contención familiar, se pone muy en juego todas estas cuestiones, y por eso es que nos parece importante explorar en una posibilidad similar a la de la ley argentina. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado a propósito de este ángulo en el que está trabajando sobre el derecho a la familia para evitar y reducir la institucionalización de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares del INAU, con las consecuencias que en algunos casos les puede dejar a futuro, con el cambio de paradigma que hay de por medio, buscando que sea la familia siempre la que le dé contención, una familia la que esté al alcance. Bueno, con eso volvemos enseguida. Tenemos un problema. Uruguay se ubica luego de Haití y Surinam como el tercer país de Latinoamérica con mayor número de niñas, niños y adolescentes institucionalizados por habitante. Crecer en estos contextos los afecta directamente en varias dimensiones. Este es el planteo con el que la senadora colorada Carmen Sanguinetti organizó esta semana una actividad en el Parlamento sobre derecho a la familia, y sobre este tema es en el que está trabajando, abocada a establecer algún proyecto de ley que busque soluciones que puedan plantear reducir justamente la cantidad de niños que viven en hogares y darles en cambio una familia. Decíamos, bueno, ya entrando en lo que es eso, ya mencionaba algunos aspectos que pueden de alguna forma tenerse en cuenta. ¿El proyecto ya lo tiene medianamente redactado? ¿En qué situación está? Bueno, tenemos un borrador del proyecto que está, todavía le falta muchísimo trabajo. Yo, como les decía, creo que acá es importantísimo que los distintos actores participen. Yo soy una defensora acérrima de la sociedad civil, vengo de la sociedad civil, y me parece muy importante que a la hora de legislar sobre estas temáticas se tengan en cuenta las distintas voces, con lo cual estamos trabajando en esta línea. Y después lo otro que sí está bastante más avanzado es un proyecto de ley mucho menos ambicioso, si se quiere, más acotado, que tiene que ver con la creación de un ombudsman de infancia, un comisionado, como tenemos a Juan Miguel Petit, vinculado a los temas penitenciarios. Yo creo que Uruguay se debe una figura como la de Juan Miguel Petit. Me parece que bueno, los países de la región todos tienen distintas modalidades de una figura así, y creo que sería bien importante que Uruguay tuviera una persona que esté justamente con foco en esta etapa inicial, en esta etapa tan decisiva de la vida, ¿no? Yo tengo la firme convicción de que Uruguay es una sociedad adultocéntrica, en donde la verdad es que muchas de las temáticas que tienen que ver con la niñez no son la etapa de los diarios, sin embargo sí es etapa de diarios. Muchos de los problemas que tenemos, justamente porque de alguna manera llegamos tarde a las problemáticas, ¿verdad? Los temas que ocupan la agenda pública, un porcentaje significativo está vinculado con eso que sucede en los primeros años de vida de los niños. Entonces nos parece que es bien
bien importante que alguien tenga esta mirada integral de la institucionalidad que está trabajando en esta temática y en definitiva, esto no es una idea mía, como les decía, hay muchos ejemplos en la región, hay antecedentes. Pero ese es un proyecto concreto en el que ese es un proyecto trabajando. concreto en el que está trabajando, que está mucho más cerca de salir que el otro, al que le falta todavía bastante más trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es recoger todos los insumos de este conversatorio del lunes, seguir trabajando con los técnicos en esto. ¿Qué ambiente me pareció ombudsman de la niñez? Bueno, esto yo lo había planteado en su momento en la discusión de la LUC y se entendió que no era el momento idóneo. Yo creo que las personas con las que lo he conversado entienden de que agregaría a la situación actual, y yo creo que es uno de esos temas en donde vamos a tener los consensos para avanzar. No me imagino a nadie oponiéndose a algo así, porque como les digo, no es algo ni innovador y es bastante fácil justificar el porqué de su necesidad y el valor agregado de tener a una figura así. O sea, sería para trabajar en estas situaciones de las que estamos hablando, en estos cuestiones de niños institucionalizados o que están por ser derivados a una institución o que están en una familia de adopción, pero también otras temáticas vinculadas a la niñez. Otras temáticas. Nosotros hoy en el Parlamento lo que tenemos es la figura de Petit, que en todo lo que está vinculado con la situación carcelaria sabemos que lo tenemos a él como un referente clave que trabaja con todos los partidos políticos y que genera informes sobre los distintos temas vinculados a un área donde tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Bueno, lo mismo entendemos sería deseable para la niñez y la adolescencia en nuestro país. Por si sigue sumando ideas. A ver, tengo un mensaje de Mariana que dice: soy reciente mamá por adopción de una beba recién nacida. Es importante ampliar la licencia maternal y corregir gran inequidad. Solo 6 semanas desde que la integré a la familia frente a 13 semanas del resto de las mamás, dice. Es necesario para construir apego y derecho de cuidado. Sí, coincido con Mariana, creo que se ha avanzado, pero falta todavía bastante por hacer y creo que ahí, de vuelta, me parece que como sociedad no terminamos de entender lo que implica para una familia adoptiva el traer un bebé o el traer un niño a su hogar. Hay una cuestión muy, creo yo, muy de un involucramiento afectivo, de un involucramiento en tiempo, de un montón de cuestiones que necesitamos que esas familias estén todo lo contenidas para poder hacer un proceso lo más aceitado posible. Esa idea del ombudsman es ombudsman de la niñez, de las niñeces, es uno de los puntos. Después decía, bueno, tiene experiencia interesante y ya mencionaba algún ejemplo, ¿no? El caso de lo de Argentina y estos dos modelos, ¿no? Entre el nórdico y el estadounidense. Pero ¿qué otros ejemplos exitosos o de qué otros ejemplos exitosos se va a valer para esto de el reducir la institucionalización? Bueno, estamos estudiando. Yo siempre cuando me pongo a trabajar en un tema, lo primero que hacemos es mirar el derecho comparado. La verdad es que en algunas temáticas es mucho más fácil hacer ese trabajo que en esta. Por poner un ejemplo, teletrabajo. Es bien lineal, sencillo y fácil. Vamos a mirar las leyes de teletrabajo de los distintos países y bueno, y haces el estudio de, digamos, cuáles entendés que son las cuestiones que buscan estimular el teletrabajo, que era uno de los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto, y cuáles son aquellas legislaciones que encorsetan y dificultan y terminan trabando el teletrabajo, ¿no? Entonces, en ese caso fue mucho más sencillo, por más que es una temática compleja y tiene muchas aristas complejas, el estudio del derecho comparado es relativamente más sencillo. En este caso, cuando uno va a mirar cuáles son los, digamos, la realidad de los distintos países, está muy vinculado a leyes más macro, entonces hay que hacer un doble clic y un triple clic y a veces 4 clics para llegar a la realidad. No es tan lineal. Tenemos, por supuesto, y por suerte, el apoyo de organizaciones como UNICEF que están, de alguna manera haciendo como este relevamiento.
pero yo creo que lo más relevante y lo más valioso de este proyecto va a surgir de los propios actores que operan día a día en nuestro país, del Poder Judicial, de los insumos del Poder Judicial, los insumos de la sociedad civil, los insumos del INAU, y con eso creo que vamos a construir estos pasos en la dirección correcta, como les decía hoy, más que tanto tomar, por supuesto que siempre se pueden tomar insumos, pero no es tan fácil. Y lo otro que me decía Lucía de UNICEF es que sería bastante innovador, o sería muy innovador en realidad, porque no hay ninguna ley en la región que tome esto como una globalidad. Hay pedazos aquí y allá, como les podía decir la ley de egreso en Argentina o algunas cuestiones, pero no esto de, bueno, miremos todo el proceso, miremos todo el ciclo y hagamos mejoras en todo el ciclo. No, una mirada como más holística, más integral a la problemática. Porque ahí apuntaría a atacar la previa a la institucionalización, o sea, lo que puede ser esas luces de alerta sobre una familia que está por caer en ese proceso, ¿no? Sí. Que le tenga que sacar la tendencia de esos niños, por ejemplo. Luego, quienes están efectivamente institucionalizados, mejorar esa situación, y después lo que hablamos, ¿no? Ese egreso para quienes tienen que egresar de allí, de un centro del INAU, bueno, ¿cómo hacerlo de la mejor manera entonces? Claro, y qué es viable en nuestro país. Por ejemplo, en el departamento en el estado de Nueva York, por ejemplo, tienen un modelo muy interesante en donde cuando se despierta una alarma y hay un riesgo de que a una familia, a ese niño se le quite, hay un modelo de mentores en donde una madre que haya pasado por una situación familiar parecida apoya a otra madre, ¿no? Entonces el propio diseño del sistema, del proceso, incorpora esta figura de mentor por haber vivido esta realidad, ¿no? Eso es algo que está arrojando resultados positivos, pero claro, uno lo lee y dice, pareciera que es una solución que a nuestro país todavía le queda lejos, el incorporar como parte del proceso una figura de una madre que esté como desde, ¿no? de acompañando a otra que pasó o que está en riesgo de pasar por una situación parecida. Entonces, también hay todo un Pero ahí, ¿en qué casos estamos hablando que se aplica? Por ejemplo, cuando es qué situación. Y bueno, una situación puntual en una familia de diversa índole, de algunas de las tantas por las cuales estos niños terminan institucionalizados, cualquiera de ellas. Entonces, bueno, una madre que le pasó algo similar y que logró retener a sus hijos porque hizo un determinado proceso, de alguna manera que sea esa mentora de otra madre, ¿verdad? Y esto está, digamos, como parte del proceso. Me pareciera ser una solución innovadora en donde hay como digamos, por lo menos es como necesaria de estudiar. Por otro lado, no sé si nuestro sistema en Uruguay está preparado para incluir una figura así, ¿verdad? Entonces, es como les digo, hay que ir discriminando de las cuestiones que se hacen en otros lados que podrían ser replicables al Uruguay, pero sobre todo, creo yo, de trabajar con los actores, y por eso fue tan rico, fueron más de 2 horas, estuvimos casi 3 horas el lunes de mañana, y también yo creo, Romina, en las distintas temáticas en las que me está tocando trabajar, hicimos uno sobre lo que es inserción laboral de personas que salen del sistema penitenciario, otro sobre teletrabajo en el sector público, otro sobre el cumplimiento de la ley de personas con discapacidad en el Estado. En todos se repite el mismo patrón de qué bueno que estemos los distintos actores, que estamos interesados, preocupados y trabajando en una misma temática, todos juntos en un mismo lugar y en un mismo momento. Y en eso tenemos mucho por seguir construyendo y mucho por seguir haciendo, ¿no? Y la verdad es que la modalidad de todos estos conversatorios, ya vamos por 4, no es tanto eso de yo voy de manera pasiva a escuchar al otro que sabe del tema y me dice y me informa y me instruye. Está bien, siempre hay una parte de oratoria y es necesaria, y por supuesto que todo evento tiene que tener una cuestión inspiradora, pero sobre todo apelemos al saber colectivo, yo soy una convencida del poder de los grupos, creo que hay algo en el saber colectivo que es muy valioso y es muy rico, y bueno, entonces ahí lo que estábamos haciendo fue exactamente eso, trabajar en torno a preguntas, y la verdad es que me siento muy agradecida. Como política, como senadora, le debe dar un insumo muy importante. Creo que lo implementa porque viene también de ese ámbito, ¿no? Claro. Ahí incide mucho, pero qué mejor para hacer un proyecto de ley que juntar a todos los actores ahí y tenerlos conversando sobre
Bueno, y en la práctica, ¿qué pasa, no? Claro. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde está el tema? Claro, porque tenemos leyes, muchas leyes que no logran los resultados deseados, que no tuvieron en cuenta los insumos de los principales afectados. Entonces, la verdad es que, como te decía, yo me siento muy afortunada de contar con toda esta gente que coincide en que acá hay un aspecto a trabajar y que está dispuesto a dar su tiempo, su energía para realmente cambiar esta realidad, que es una realidad compleja, que no se cambia de un día para otro, pero que sin duda requiere una sinergia de mucho tiempo, de mucha energía y de mucha cabeza y corazón de muchas personas. Lo último, en esa charla que se pudo ver públicamente, aparecía mucho esto de esa red de contención para esas familias que están próximas a una situación donde alguno de los niños tenga que ingresar a una institución. ¿Qué es lo que está pasando? Algún oyente puede decir, bueno, pero eso ya debería pasar, ya deberían sonar varias alertas y instrumentarse los distintos mecanismos que tiene el Estado para dar esa contención. Sí, eso sucede. Yo creo que todavía estamos con un coletazo de la pospandemia y eso la verdad que los invito a todos los oyentes. Yo creo que no debe haber una sola familia en nuestro país y en el mundo que haya con hijos chicos, digamos, que haya transitado, o capaz que la hay, pero serán una minoría, que hayan transitado la pandemia sin ningún costo, ¿verdad? Esto de todo lo que sucedió con la falta de presencialidad, con el cierre de las escuelas, realmente puso muy a prueba y no más hay que ver lo que son las cifras de salud mental acá y en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, si a eso le sumamos un contexto de vulnerabilidad económica y demás, o sea, se generaron muchas situaciones y todavía seguimos yo creo que como en esto del efecto pospandemia que le agregó un nivel de complejidad mayor a esta realidad de las situaciones cotidianas que se viven día a día dentro de los hogares uruguayos. Va a trabajar en estas iniciativas parlamentarias, las que ya está trabajando con legisladores de otros partidos. ¿Qué dinámica espera tener? Bueno, en definitiva, estamos bastante avanzados, como le decía, en el proyecto de Ombudsman, probablemente sí, y en este otro, la realidad es que es un tema de una complejidad en donde quiero tenerlo bastante más avanzado como para salir a buscar adhesiones. Esto seguramente vaya El otro día en el evento había legisladores de la oposición, por ejemplo. Estaba la legisladora Cristina Lustenberg, con quien he conversado de temas que también siempre está atenta a estos temas. Exacto, me ha tocado muchas veces compartir panel con ella, pero de vuelta yo creo que esto no va a ser un proyecto que vaya a despertar resistencias. Yo creo mucho en los consensos políticos y creo mucho que en los temas de este tipo debiéramos lograr que se voten por unanimidad los proyectos. Me parece que es una señal que los uruguayos están esperando, que los políticos nos pongamos de acuerdo. Tengo esta idea de mínimos comunes denominadores. Bueno, habrán cuestiones en donde sí tengamos miradas diferentes, pero tenemos que lograr los consensos en algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas que más nos preocupan como sociedad. Y creo que este debiera ser uno. Tengo varios mensajes, un poco algunos describiendo. Marcos dice, quienes se reproducen son los pobres, el Estado debe estar cada vez más presente allí con los niños y sus familias. Integro un CAIF y veo a diario esa necesidad. Después María Luisa apunta, bueno, la familia, ¿qué familia? La familia es la base de la sociedad, pero también ámbito de abusos muchas veces. Porque ¿con qué presupuesto, se pregunta ella, se financia la selección y el seguimiento? El Estado es responsable, cómo se elige, cómo se controla, también es un aspecto importante. Sí, y yo creo que los invito a los que están interesados a mirar lo que es el informe del CIPIAV, por ejemplo, que muestra el tema de la violencia, y ahí queda claro que la violencia intrafamiliar es la que tiene mayor preponderancia. Sin duda, esto es un tema que tiene muchísimas puntas, muchísimas aristas, y que son procesos que hay que hacerlos con muchísimo cuidado. Senadora Carmen Sanguinetti, senadora del sector Ciudadanos del Partido Colorado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. La seguimos en cualquier momento. Cómo no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, un placer.